Me han dicho que son inquietos ustedes y que tienen muchas preguntas y cosas. Me imagino que sobre esto más todavía, sobre lo que ha ocurrido en Chile. Les voy a dar mi visión, sobre todo apuntando a lo que yo llamo tendencia, o sea, qué es lo que está debajo de la cosa más puntual que ha ocurrido. Es como si uno tiene un incendio, claro, es importante quién prendió la mecha o quién tiró el fósforo, pero es interesante saber por qué había pasto seco, qué cosas había que se quemaron realmente, o sea, ver las condiciones de lo que ha ocurrido y sobre eso voy a hablar, y también un poco sobre los escenarios que podemos ver hacia adelante. Y ustedes me complementarán con las ideas que ustedes puedan aportar, así que vamos haciendo juntos esto. Así que lo primero de lo que quería hablarles es esto de las grandes tendencias, las grandes condiciones que podrían ayudarnos a entender lo que ha ocurrido. ¿Ah? Todo esto con todas las dudas que uno tiene hoy día, porque la verdad es que estamos todos tratando de entender algo, ustedes, nosotros todos, que no es nada de fácil porque ha sido muy sorprendente. Bueno, la primera tendencia que viene ya desde hace bastante tiempo es esto que yo quisiera resumir con esta frase: malestar del éxito y frustración. Con esto yo quiero captar quizás lo que ha sido lo más característico del desarrollo chileno de estos últimos 30 años. Porque por una parte tenemos un desarrollo que, mirado históricamente, este es el mejor tiempo de Chile. O sea, Chile nunca había progresado tanto, independiente de si uno mira a los pobres, a los ricos, todos han progresado muchísimo, donde había con democracia, con paz, con una serie de condiciones que han sido realmente extraordinarias y que han transformado Chile en una sociedad de cierta clase media, precaria, con dificultades, pero ha sido un cambio. O sea, Chile hace 30 años una sociedad pobre todavía. La gran mayoría vivía en términos lo que se llama pobreza. Hoy día hay un remanente de pobreza, un 10% tal vez, lo que es bastante, pero el resto se ha levantado a todo esto que llamamos clases medias. Algunas muy precarias, que están muy cerquita de caerse de nuevo a la pobreza, otros con más ingresos, etc. Ahora, junto a eso, yo observé ya hace unos 10 años por lo menos, y hay algunas entrevistas conmigo de ese tiempo, cuando yo vivía en Suecia todavía, venía de vez en cuando a Chile, y observé que había mucho malestar. Empecé a recorrer este país que para mí era bastante extraño porque viví como 40 años fuera, y yo venía con todas las cifras, el PIB que crecía, esto crece, todo, se reduce la pobreza, y llega un país que está bastante enojado, como que está descontento. Y yo decía, pucha, qué raro esto. Todas las cifras, toda la gente que mira a Chile desde fuera dice, fantástico, mira el ejemplo. Pues en realidad Chile se transformó y todavía es en parte en un ejemplo admirado. Era como lo que había que hacer. Y llego acá y me doy cuenta que la cosa, andan todos medio malhumorados. ¿Ah? La gente no estaba alegre, no estaba celebrando para nada. Y esto me hizo pensar mucho en por qué podía hacer eso. Y llegué a esta cuestión del malestar del éxito, que hace no mucho el presidente lo usó también, en una entrevista que dio en España. Y es lo siguiente: cuando uno, o un país, una persona, una familia, vive en una situación de pobreza, como Chile hace 30, 40 años, el horizonte de aspiraciones, lo que queremos, es bastante limitado. Comer un poco mejor, tener una escuela un poquito mejor, ni siquiera pensar en la universidad, porque ya basta con que los niños vayan a la escuela, a la primaria, a la secundaria, en fin, pequeños progresos. Y uno puede, para usar una metáfora, pensar de que esta persona o este país vivía en un hoyo, el hoyo de la pobreza. Y cuando uno está metido en ese hoyo, uno mira hacia arriba y el horizonte que uno ve es esa redondela que está arriba del hoyo, que es limitada, que es chiquitita. Ahí están las aspiraciones. Ahora, cuando un país, una familia, ustedes mismos a lo mejor hacen el viaje de salir del hoyo y salen a la superficie, de repente el mundo es tremendamente grande. Hay miles de cosas. O sea, si antes nos faltaban 5 cosas, un poco más de comida, un poco mejor micros, qué sé yo, de repente nos faltan 1.000.000 de cosas. Y mientras más vamos subiendo en realidad, más cosas nos faltan.
Podemos ir a la universidad por primera vez. En realidad en Chile el 70% de los estudiantes universitarios son primera generación que llega a la universidad. ¿No? Y eso es fantástico. O sea, eso era fantástico para sus padres. Pero para el que llegó a la universidad de repente y mira, dice, oye, pero esta universidad es una porquería, además es cara, y etcétera, etcétera. ¿Ah? Yo quisiera ir a una mejor universidad. O antes la gran vacación para la mayoría de la gente era ir a Cartagena. Un día. ¿Ah? Yo me acuerdo de esos trenes miserables, llenos de gente que partían temprano en la mañana. La gente pasaba al sol todo el día, volvían como jaivas, todos quemados hasta no sé dónde, medio cocidos además porque iban con la garrafa, con todas esas cuestiones. Era el día, los 2 días en el verano. Hoy día, pucha, uno dice, bueno, Miami, ¿eh? Ahí tenemos que ir. Y si uno tuviera la mala suerte de ir a Cartagena, diría, pero qué penca esta cuestión, o que fuera una semana, etc. Por tanto, el progreso tiene esa paradoja de que borra sus huellas. ¿Ah? Lo que ya tenemos, lo tenemos. El agua sale de la llave, qué sé yo, y ya son cosas conquistadas. Y nos abre un horizonte de cosas que no tenemos. Eso es lo que yo llamo el malestar del éxito. Que se incrementa. O sea, incluso uno puede ser mucho más feliz cuando necesita pocas cosas. Y muy infeliz cuando tiene muchas cosas, pero desea muchas más todavía. Y especialmente cuando otro tiene todas esas cosas que no tenemos. Ahí está el problema de la comparación o de la desigualdad, como la llamamos a veces. ¿Ah? Si todos son pobres en el barrio, uno dice, bueno, ya, así es la vida. Pero si de repente alguien construye un palacio al lado mío, mi casita se reduce a mucho más pobre que antes. ¿Ah? Además que yo me comparo todo el tiempo con esto que yo quisiera tener y no tengo. Y eso yo creo que ha sido un tema muy importante en Chile. Este crecimiento tan rápido además nos ha llevado a una frustración de todo lo que no tenemos. Exigimos cosas mucho más complicadas. Tradicionalmente las personas pedían un poco más de plata, un poco más de una casita un poquito más grande, qué sé yo. De pronto uno empieza a pedir más calidad en las cosas, un mejor trabajo, mejor aire para respirar, ¿ah? Una sociedad de una calidad distinta, ¿ah? Que son preguntas políticamente mucho más complicadas. Yo creo que este fenómeno está en la base, crea esta situación rara de que mientras más progresamos, mientras menos pobres somos, más descontentos podemos sentir. Y en el fondo esto es muy bueno. Políticamente es bien complicado, pero es muy bueno porque es lo que genera el progreso. Si dijéramos, ya estamos conformes, que bueno, ya tengo ya esa rueda del progreso, que es que cada uno de nosotros esté descontento y quiera más, se detendría. Por lo tanto, esta es una paradoja de la cual no tenemos que quejarnos, porque es lo que mueve el progreso, querer más y más y más, a la vez que políticamente puede ser tremendamente complicado porque la gente está cada vez más descontenta. Por lo tanto, entre progreso y felicidad no hay ninguna equivalencia. El progreso puede llevar a la infelicidad por el sentimiento que nos faltan tantas cosas. El horizonte se amplía. Al final uno llega a la vieja sabiduría de un griego, del cual se conoce una frase que nunca dijo, pero que sugirió, que es eso, solo sé que nada sé. ¿Saben quién fue ese personaje? ¿Ah? ¿Cómo? Sócrates, claro. Ahora, Sócrates era el hombre más sabio de su momento. ¿Y por qué era el más sabio? Sabía lo poco que sabía. Porque solamente el ignorante cree que sabe mucho. El ignorante es como el pobre que está en el hoyo. ¿Ah? Sabe 3 cosas y ya, ay, me lo sé todo, así ya, etc. El que va sabiendo cada vez más dice, ¿cuánto me falta por saber? Justamente porque sabe. El hombre más sabio es aquel que está consciente de todo lo que le falta por saber, y eso es muchísimo más que lo que cualquier ignorante puede ignorarse, puede imaginarse. Pero esta es la misma contradicción, ¿ah? La contradicción del progreso, de saber más y ser conscientes de todo aquello que está fuera de nuestro alcance en ese momento. La segunda cosa que yo creo que está subyacente, creando condiciones para el incendio, esto que tiene que ver con la precariedad, la inseguridad.
Uso también una metáfora para hacer entendible esto. En este progreso que Chile ha tenido, en esta formación de clases medias, una parte muy importante de estas clases medias viven todavía muy amenazadas con que una enfermedad catastrófica, un accidente, la mala suerte, cualquier cosa, le arruina el proyecto de vida. Y vuelve a la situación de pobreza. Además, estamos endeudados, tenemos una serie de obligaciones, por lo tanto, el temor es una cosa que se hace constante. Esto algunos teóricos han hablado de la sociedad moderna como la sociedad del riesgo. O sea, uno está constantemente en riesgo de perder aquellas condiciones que hacen posible nuestra vida, nuestro progreso, a diferencia de sociedades más tradicionales donde se supone que había una estabilidad mayor. Una gran parte de la clase media es muy precaria. Yo digo, yendo a la metáfora, es como un escalador, uno que va a subir una montaña. Claro, cuando uno empieza a subir la montaña, uno mira para abajo y dice, no, pero está ahí todavía el suelo. Si me caigo no pasa mucho, en fin. Además, ¿qué tanto? Y uno mira para arriba, tira para arriba. Ese fue el Chile de 20 o 30 años, tirando para arriba, saliendo de ese. Pero cuando el escalador llega a un cierto punto y mira para abajo de nuevo, se da cuenta que hay una distancia más o menos considerable y que si se cae, bueno, va a pasarlo muy mal. Yo creo que una gran parte del Chile de las clases medias está en esa situación. Aterrado de caerse, agarrado a la piedra que lo tiene ahí en la montaña, pidiendo protección, pidiendo que alguien se haga cargo de la eventualidad de que le pase algo que le descalabre todo el proyecto de vida. Esto lo captó bastante bien la campaña del presidente Piñera. Hablaron de clase media protegida, una serie de cosas, entendiendo de que la situación de Chile, para que Chile siguiera progresando, exigía que el escalador tuviera una cierta red abajo, porque si no, el tipo va a estar tan asustado que se va a quedar paradito ahí. Ahora, una cosa es captar el problema, otra cosa es hacer cosas como para que realmente sintamos de que tenemos esa red de protección que nos permite seguir subiendo. Yo creo que es muy importante este tema para el estado mental, porque esto cansa. O sea, si uno vive con la situación constante del temor o de la inseguridad, eso te va creando una situación que creo que es muy común en Chile, en gran parte de esta clase media. El tercer elemento que tenemos y que complica estos dos es una tendencia del crecimiento económico a ir bajando, decreciente. Y uno lo ve en la estadística chilena desde el año, 90 en adelante o del 87 en adelante, donde quiera ponerse más o menos en ese momento, y uno se da cuenta de que tendencialmente hemos ido disminuyendo nuestra capacidad de generar crecimiento. Fue muy bueno a comienzos de los años 90, teníamos, promedios del 7, 8%, después se fue cayendo y ahora si nos va bien hablamos de 3, 4%, si nos va mal, bueno, es difícil decir cuánto, pero ya, niveles mucho más bajos. Esto hace lógicamente que la capacidad de satisfacer las demandas que han crecido y de dar seguridad también se va limitando. Creo que es un aspecto importante y que va a ser muy importante en lo que viene por delante, porque tenemos un par de años seguramente muy malos económicamente. Nosotros ya no vamos a hablar de que el crecimiento es decreciente, sino que simplemente vamos a hablar de que se paró la máquina. Y cuando se para la máquina, todo lo demás, digamos, las frustraciones, las demandas no cumplidas, se activan mucho más fuertemente. Voy a volver a eso después en el escenario, porque creo que es un elemento muy importante. Esto es clave, creo yo. La sociedad que se ha creado en este tiempo es una sociedad muy fragmentada, social y comunicativamente. Una sociedad muy segregada. Vivimos en mundos aparte. Por ahí Joaquín Lavín hace no mucho habló de que habían 2, 3, 4 o 5 Chiles.
cada uno con su problemática, su cultura, sus ideas, sus medios de locomoción, en fin, todo. Como que fueran países distintos, si bien compartiendo un espacio común. Creo que esto, bueno, basta ir de allá de Las Condes a un barrio distinto o al sur de Santiago y uno ve los mundos distintos. En el sentido vivencial incluso, yo me he encontrado con personas que dicen, yo no sé cómo se entra al metro, porque nunca he tomado un metro. Siempre anda en auto, primero el auto de papá y de mamá, y después mi auto, y etcétera, etcétera, etcétera. No sé, dice. Tomar una micro ya para qué hablar. Tomar una micro es como ir al lejano oeste, no sé dónde, porque ya son cosas inimaginables más o menos. O donde nunca... Sí, dime. Pero esta fragmentación social y comunicativa que existe, ¿podría ayudar de alguna manera a la sociedad, tratando de conocer el otro lado de la moneda? Sí, claro, si tuviéramos esa capacidad de querer conocer y no arrancarnos de la otra parte, porque la reacción normal hoy día es que al centro yo no voy porque me da susto. Así no, ¿para qué decir ir a Puente Alto? ¿Para qué decir ir a Peñalolén? ¿Para qué decir ir a La Pincoya? Ya ni hablemos de eso. O sea, si hubiera algo así como tú dices, claro, tendríamos... Pero el desarrollo ha sido distinto y se expresa en forma bastante dramática en la existencia, yo leí el otro día un informe, de más de 400 barrios en Chile que hoy día están parcial o totalmente controlados por el narcotráfico, por narcotraficantes. O sea, ya no solamente estamos hablando de una separación social, estándar de vida o el nivel de las plazas o de los parques, sino que hablamos simplemente de que el Estado chileno con sus instituciones no tiene control sobre una gran cantidad de barrios. Hay otros organismos, otros poderes, otras personas. Y eso ha sido una parte muy visible en lo que hemos vivido estos 2 meses. O sea, los saqueos, esa violencia que ha surgido de una forma nueva por su masividad, por el incendio, por el saqueo. No nueva en el sentido de que antes se expresaba como delincuencia y sabíamos que había una cantidad de barrios donde no se metía, la policía podía meterse pero con un gran aparato. Sí. ¿Por qué cree que se produjo de cierta manera esa masividad de violencia? ¿Por qué ha sido tan masivo esto? Espera un poco. Esto no significa que sean barrios más pobres que antes, ¿eh? También han progresado. Pero ese progreso está lejos de este éxito que se busca. Yo leía en estos estudios que tal vez podemos hablar de 300, 400 mil jóvenes de 15 a 29 años que viven una situación donde ya el fracaso escolar, donde todas las condiciones hacen de que el viaje hacia el progreso, la movilidad social como se lo llama por ahí, no exista por los canales normales, o sea, muy complicado. Por lo tanto, el camino paralelo de la delincuencia, del robo, o como se ha visto ahora, del desmán. O sea, ahora, eso ha sido un fracaso. Mira, las causas de eso yo creo que son bastante complicadas. Entre otras cosas, la insensibilidad que hemos tenido frente a ese desarrollo, que no es nuevo. Las escuelas que hemos soportado. Todo lo que no hemos hecho para que hayan condiciones de vida que sean un poco más parejas en nuestra sociedad. Que le permitan a un joven que vive en una población o donde sea decir, por este camino puedo ir y llegar. Siempre hay algunos que, claro, gente especial que lo va a hacer, pero para esa gran cantidad no ha existido. Y tiene mucho que ver con ese mismo progreso. O sea, estas personas viven mejor hoy día, pero sus aspiraciones están allá. Y este camino que te puedo ofrecer, además, y un fenómeno que habría que estudiar mejor, yo creo que hay una falta de sentido de comunidad en nuestra sociedad, de pertenecer a algo juntos. Y eso hace que la gente busque pequeñas comunidades propias, que den aquello que es tan importante, que es sentirse parte de algo. La barra brava, por ejemplo.
¿ah? O el grupo mafioso o el grupo de narcotraficantes, te dan una pertenencia, tú perteneces a algo. Sientes un orgullo de estar allí, te reconocen. Ya no eres el perdedor, el que ni trabaja ni estudia, ya no eres el condenado, sino que eres parte de algo que tiene significación. ¿Tú querías decir algo? Sí, antes mencionaste que a medida que mayor es el progreso, mayores son las expectativas y por eso en general el descontento crece. Al final es como, ¿cuál es el objetivo de seguir progresando si es que a medida que seguimos progresando seguimos siendo más infelices? Bueno, la idea es cómo progresamos. Esa es la cuestión que yo creo que Chile tiene que plantearse hoy día radicalmente. ¿Cómo progresamos para que avancemos juntos, para que haya un espíritu de que por este camino todos podemos llegar a alguna parte? ¿Ah? Creo que ese ha sido el gran problema. Creo que tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con los barrios, con la infraestructura. Hay muchas cosas. Cuando a una persona le toma 2 horas moverse de su casa al trabajo, ¿ah? Está claro que la situación se torna insoportable en un cierto momento. Y probablemente el hijo de esta persona o la hija va a decir, no, yo no quiero esa vida para mí. Viven mucho mejor que antes, porque a lo mejor antes podían vivir una población callampa, como se llamaban en mi tiempo. Barro, tierra, 4 tablas paradas, hoy día no. ¿Ah? Pero igual, eso genera un sí. Yo creo que eso que habla la pregunta que hizo anteriormente acá, de que ese progreso, ¿por qué progresamos y no se ve como en la gente? Se debe que a ese progreso no se ha llegado de la misma manera a todas las personas y se ha concentrado en una sola cantidad de la población. Y con esto también me puedo referir a un dato estadístico que habla de la línea de la pobreza de una familia de 4 personas en los últimos 10 años. En 2010 era de 200.000 pesos aproximadamente y hoy día era cerca de los 400.000, siendo que el sueldo mínimo líquido es de 245 dólares. Claro. Entonces puede ser que sí, estamos creciendo económicamente, pero también la vida se está volviendo cada vez más cara y ese seguidilla del sueldo mínimo no lo está alcanzando. Claro, mira lo que tú dices, la vida se vuelve más cara. Si tú consumes solamente tecito y un pan con un pelado prácticamente y tienes necesidades muy pequeñas, como era la pobreza chilena, a lo mejor te alcanza la poca plata. Pero cuando tú de repente tienes un hijo que quieres mandarle a una escuela un poco mejor y hasta te compraste un auto y aquí y allá, un autito aunque sea, ¿ah? La vida se te hace muy cara, lógicamente. ¿Ah? Porque has progresado, porque has accedido a una serie de cosas. Si uno de los dramas que vivimos hoy día es que hemos tenido un acceso que nos cuesta mantener. Nos endeudamos, estamos corriendo todo el tiempo para poder mantener ese nivel. Ahora, mira, toda la estadística dice que los frutos materiales, digamos, que no es lo mismo que culturales o en otro sentido, le ha llegado a toda la población, unos más, otros menos, por supuesto, pero ha habido un progreso enorme, también entre la gente más pobre. Incluso la estadística dice que esas personas son las que más han ganado en proporción a su ingreso inicial, cosa que en porcentaje sale bien, pero que si tú lo reduces en números absolutos es bien distinto, porque si tú tienes 10 y yo tengo 1.000 y tu salario aumenta 20%, ¿ah? Tú pasas de 1.000 a 1.200. ¿Ah? Si yo tengo 1.000.000 y aumento un 10%, paso a 1.100.000. Por lo tanto, en términos sustantivos. Pero todos han sido parte de esto. Pero se hablaría de una línea mínima de pobreza, o sea, de cosas mínimas. Sí, claro. Entonces significa que aún así, y con los sueldos mínimos, estamos alcanzando esa línea de pobreza mínima por una familia de 4 personas, y se supone que si estamos creciendo económicamente, progresivamente, ¿por qué entonces cada vez más se nos escapa esa línea? Al final no llegamos a poder solventar esas cosas mínimas que serían solventar por una familia de 4 personas. Pero el engaño de la cuestión es que esa línea de pobreza es definida como una especie de horizonte absoluto de cosas. ¿Ah? Pero nuestro horizonte es relativo, se amplía cada vez más. Por tanto, tú te sientes pobre, aun cuando la línea de pobreza no diga que tú eres pobre. Pero lo importante es cómo te sientes. Es lo que hablábamos primero, esto de ese malestar del éxito. Mira, si tú ves
cómo se ha desarrollado la pobreza en Chile, ha caído tremendamente en los últimos 30 años, realmente espectacular. En los últimos años ha aumentado la cantidad de gente que vive en campamentos. Sí, y en gran medida es parte de la inmigración que ha hecho que el campamento nuevamente se transforme en una realidad. Pero también porque se vuelve más caro vivir en Chile. Claro, pero mira, puede que haya un efecto más caro, pero todo indica de que estamos en ese sentido superando la línea de pobreza hace mucho tiempo, bastante. Pero en todo caso, si fuera así, caeríamos en el otro efecto, que justamente porque la superamos, estamos más frustrados. Justamente porque vamos a la escuela, porque nuestro hijo por primera vez fue a la universidad y nos cuenta, oye, mira, resulta que hay una universidad que se llama Oxford y Harvard y esto, y la cagada universidad que yo tengo no tiene nada que ver con esto. Además me endeudé para esta cuestión. Ya no es Cartagena, a lo mejor van un poquito más lejos. Entonces, eso es lo que va marcando esta línea de insatisfacción. O sea, más que mirar la cosa absoluta de cuántos panes tú tienes, etcétera, lo que ahí podemos decir si todos han progresado, pero tenemos este otro aspecto. Pero entonces podríamos hablar de que, por ejemplo, en Inglaterra, o sea, Sí. Chile, comparando remedios con Inglaterra, no puede ser más caro que Londres. Podríamos hablar que tal vez no sea tan... A nosotros. Yo no sé, esa comparación me parece extraña porque Londres sí que es una ciudad súper cara. Está dentro de los rankings de la ciudad más cara. Y el hecho es que se podría ver entonces está la economía, está el aparato económico, pero no están las leyes que reparten de forma más equitativa eso. Podrías plantearte. La verdad es que yo no he entrado en eso, quiero simplemente entender qué está pasando. Cómo a pesar del progreso, que toda la estadística dice que ha sido tremendo, cómo podría haber más insatisfacción y más fragmentación social, o sea, falta de coherencia. Espera un poquito. Que es social, pero también comunicativa. Yo creo que esta es una parte muy importante que quiero agregarle. Antes, la sociedad tenía ciertos centros de comunicación que ordenaban más o menos lo que se estaba discutiendo, más o menos. El Mercurio, la Tercera, los canales abiertos de televisión. Hoy día ese mundo no existe. Existe para un pequeño grupo que sigue todavía leyendo el Mercurio, la Tercera, y que sigue a lo mejor viendo los canales, sí. Pero hay un mundo de comunicación, de redes, de comunidades virtuales que no se comunican entre ellos. No solo eso, sino que se diferencian radicalmente entre ellos, porque son grupos cerrados habitualmente, donde todos piensan lo mismo. Ustedes tendrán un círculo liberal donde todos son liberales, y dicen menos Estado, menos impuestos, ya listo. Y al lado hay un círculo socialista que dice más Estado, y entre ustedes no hay comunicación. Y después está el mundo de la barra brava de la Chile, el del Colo-Colo, y esto. O sea, tenemos una gran fragmentación comunicativa, lo que es muy importante para explicar los fenómenos políticos y sociales. Porque no hay simplemente a veces puentes entre distintos grupos de la sociedad, lo que ahonda la fragmentación social que puede existir. Tú querías preguntar hace un ratito algo. Igual, quiero hacer otra pregunta respecto a lo que estamos hablando ahora, pero el tema es un poco, continuando la palabra que no está del lado, ¿cómo se habla de progreso en Chile cuando vemos que si bien el crecimiento, o cuál es la utilidad real del crecimiento económico cuando no se condice con tasas de desarrollo económico reales? En el sentido de, si bien en Chile hemos tenido tasas de crecimiento económico súper altas y eso es innegable, ¿de qué nos sirven esos números tan grandes cuando, por ejemplo, más del 50% de la población de Chile tiene sueldos netos menores a 308.000 pesos? O por ejemplo, cuando tenemos lo que decía usted, que la gente, la gran mayoría de las personas en Chile tienen que transportarse más de 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, donde las condiciones son precarias, donde no se discute mejor calidad. Y ahora yendo con el tema de la fragmentación, en el tema comunicativo, ¿es realmente malo que exista una fragmentación comunicativa en el entendido que anteriormente existía un monopolio de lo que es la repartición y lo que es la muestra de los medios de comunicación, que todos tenían una tendencia ideológica y que muchas veces pasaron a tener fake news? Realmente no hay una pluralidad en el sentido general de lo que es la... Mira, yo no he dicho que sea bueno ni malo, te estoy tratando de describir un hecho muy importante, porque antes, digamos, en este escenario común, la izquierda decía una cosa, la derecha decía otra cosa, y ahí discutían, y la gente más o menos, mira, están discutiendo tal cosa.
hoy día no discuten entre sí. Son mundos cerrados y que se autoafirman. ¿Ah? Es impresionante entrar a estas verdaderas galaxias de comunicación que no tienen nada que ver con la galaxia del lado. O lo que tú quieras, sí, cualquier hecho. Pues también, pues, porque a ese cabildo van seguramente los que piensan de una manera, y a este otro cabildo van los otros, y si se juntan pelean habitualmente, porque las características del diálogo se han roto fundamentalmente, porque no tendemos a dialogar con gente que piensa distinto, sino que a dialogar con gente que piensa igual que nosotros. Creo que esa segregación se provoca mayoritariamente por el hecho de que no hay una equidad en Chile en sí. Por ejemplo, si tú en Chile ganáis sobre 500 lucas, eres parte del 20%. Si tú ganáis sobre 700 lucas, eres parte del 10%. Si ganáis sobre 2 millones, eres parte del 1%. Claro. Entonces, si hubiera más equidad, ¿no cree que habría menos polarización? Seguramente. Seguramente. Yo no discuto el por qué ni cómo podríamos resolverlo. Entonces, ¿por qué no evitamos los problemas de pelea entre ideologías simplemente llegando a más equidad? Bueno, esa es una buena propuesta, pero yo no estoy todavía en eso. Estoy tratando de explicar por qué el pasto estaba seco. ¿Ah? Y este es un elemento muy importante, esto de tener estos círculos excluyentes de comunicación. Porque hay una contradicción. Uno piensa que en la medida en que aumentan las redes, las facilidades de comunicación, vamos a tener más diversidad de opiniones. La verdad, lo que tenemos son más monólogos. Cada uno tiene su monólogo. ¿Ah? Y realmente es una cuestión impresionante entrar en un monólogo. ¿Ah? Basta entrar en un hashtag donde dicen ya, muerte a Piñera, ¿ah? Y vas a encontrar una cantidad de opiniones que se refuerzan, que es ladrón, que aquí que ya maten, lo cual. Después entra una que diga muerte a los comunistas o lo que sea, ahí encuentras todo lo contrario y dices, churra. Este mundo no solamente está dividido socialmente entre La Pintana y Las Condes, sino que está dividido comunicacionalmente, de una forma que nos complica algo que es importante, el poder darle a la sociedad un sentido de algo común. Ese es el problema, o sea, es lo que yo creo. Creo que no sienten que tiene algo común, porque siento que Chile ha crecido económicamente durante este tiempo, en sus barrios siguen viendo que la cosa sigue más o menos igual, ya de repente arreglan un poco más la calle, te ponen una mejor luz, pero si tú te venías a Providencia o de Plaza Italia para arriba, las cosas cada 5, 2 o 3 años mejoran, pero radicalmente. Sí, claro. Entonces, que no tengan un sentido de pertenencia debido a que no sienten que lo que se está dando no está llegando para ellos, entonces están perteneciendo parte. Pero eso es lo que quise decir con esto. De que teníamos una fragmentación, que no tenemos, te hablaba de esto de la movilidad social, que hay una gran cantidad de gente que no ve eso como posible, que crea comunidades no solamente virtuales, sino que reales, donde se siente con iguales en el fracaso a lo mejor, iguales en las grandes expectativas que no están en relación con mis posibilidades, todo eso. Esto es pura descripción todavía. Dime. Justamente eso lo que estás diciendo como del progreso. Justamente el progreso es que no es igual para todos, si no, no habría progreso. Por eso es algo que de alguna manera algunos lo van a tener más, otros lo van a tener menos, pero a la larga todos lo van a tener. Y obviamente se tiene que apuntar a que sea más equitativo, pero si fuera equitativo, no habría progreso en sí, que es justamente lo que permite el progreso. No nos metamos en esa discusión. Espera. No nos metamos en esa discusión porque ese es un tema completamente distinto que ahora en este momento no me interesa. Si bien me interesa todo el resto del tiempo, pero en este momento yo quiero entender por qué pasó lo que pasó en Chile. ¿Ah? Por lo tanto, dejemos eso por ahora ahí. ¿Algo sobre esto, a la descripción de Chile? Ya. ¿Ustedes han leído la teoría de los sentimientos morales? Sí, claro, sí. Yo me la leí y encontré un libro súper demandante intelectualmente. Súper. Tengo que aceptar que me leí varias veces la misma página. Claro. No la entendía. Entonces yo creo que Adam Smith descifró el primer concepto que es el malestar del éxito y frustración. Porque eso es al cabo lo que goza y felicidad. No sé si ustedes se acuerdan de que Adam Smith explicó lo que era la desgracia. Al fin y al cabo uno se siente desgraciado porque sobrevalora la brecha que existe entre tu posición inicial y a la cual tú quieres llegar. Entonces, como vemos canones de progreso tan grandes, la sobrevaloración de la brecha de nuestro estatus, el progreso magnífico es mucha y eso nos causa infelicidad. Entonces yo creo que Adam Smith lo explica muy bien y lo que está pasando. Pero ahí uno se diría otra pregunta. Ese malestar al fin y al cabo es emocional. Claro. No es cuantitativo. No, claro, así es.
Así es. legislativa para legislar en base a emociones Ese es otro tema también. Pero únicamente decirte lo siguiente. La política, las expresiones políticas de la gente, sea tirar una piedra o sea votar, se basan en emociones. No es la pobreza, mira, tú tienes 3 panes y ayer tenías un pan, aplaude. No, la gente te dice, sí, tengo 3 panes, pero no me hables de eso, porque este otro tiene 20 panes, la desigualdad, por ejemplo. O yo quiero tener 100 panes porque es eso. Porque si no, Chile estaría súper contento. Si todos les podemos decir que ahora tienen más panes que antes, un poquito más lo cuantitativo, ¿ah? Pero resulta que es una demanda muy distinta. Sí. Tú dices, hay otros países que parece que lo han hecho mejor, ¿ah? Que han creado esta... Sí, por ejemplo, este tema de acá, la inseguridad, es uno de los temas que tenemos que enfrentar ahora y que probablemente nos lleve a crear algún tipo de red de seguridad social que tenga alguna cercanía con eso que llamamos estado del bienestar. Después hay muchas formas, muchas maneras de hacerlo, pero indudablemente que ahí hay una demanda muy, muy importante de que alguien, la comunidad, la sociedad, el Estado, no sé, alguien nos dé ese apoyo común que necesitamos cuando nos va mal como individuos, que siempre alguna vez te va mal como individuo. Espera un poquitito, guarda un poquito de pregunta para poder avanzar un poco en las tendencias, porque todavía ni siquiera llego a la parte... junto a esto, una crisis muy marcada de las élites y de las autoridades. Se cayeron todas prácticamente, lo cual crea un problema en momentos de crisis muy importantes. No hay nadie que pueda decir por acá, por allá, sino que hay bastante caótica la situación. Normalmente, en situaciones parecidas, después, por ahora no, la iglesia intervenía. Siempre en Chile la iglesia intervenía. Cuando fue el golpe de Estado, cosas así, entonces decía, oye, juntémonos, hagamos tal. Hoy día la iglesia no aparece por ninguna parte, porque si aparece, capaz que, bueno, que no sé, no les va nada de bien, capaz que los pongan ahí en la pira, etc. Esto es muy importante porque las élites tradicionalmente tienen esa gran función de conducir la sociedad, aún peleándose entre ellos, pero conducirlos por algún lado. Cuando una sociedad no tiene élites, o sea, no tiene conductores, por decirlo así, que siempre forman una élite, sea de cualquier origen, la sociedad se enfrenta a los problemas de una forma mucho más caótica, sin tener no tiene las respuestas, como va por acá, va por allá, no tienen ninguna fuerza que los cohesione. Y yo creo que algo típico de lo que ha pasado en Chile es justamente esa dispersión. Le preguntan a la gente qué piensa del Partido Comunista, pésimo. ¿Qué piensan de este? Pésimo. ¿Qué piensan del presidente? Todo es pésimo. Más o menos que se vayan todos. Aquí nadie nos representa, aquí nadie conduce o nadie le da expresión a este sentimiento. Lo que hace que un movimiento como el que hemos visto sea además muy disperso. Todo sería mucho más simple si hubiera una organización o dos y una demanda o dos, como fue en Ecuador hace poquito, grandes demandas en Ecuador, pero el presidente pudo sentarse con el representante de las organizaciones indígenas y llegar a un acuerdo y se acabó. Eso en Chile no pasa. No existen esto. No, pues no hay. No hay. Todos los partidos, mira, todo lo que es el aparato político, institucional, está en una crisis extraordinaria. Por tanto, la sociedad no tiene canalizaciones normales de la democracia representativa para esto. Y entonces se expresa directamente. Le falta un conducto, por lo menos un conducto para llegar a esto. Espérense un poquitito, les agrego unas 2 o 3 cosas más, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Esto de cambio y quiebre valórico, esto nos podría llevar toda una tarde. Tiene mucho que ver con lo anterior también. Fíjense ¿qué pasó el año 2006? ¿Alguien sabe lo que pasó? Los pingüinos. ¿Qué edad tenían los pingüinos más o menos? ¿Cuánto? 15, 16, por ahí andaban, eran cabritos, súper cabros. ¿Cuándo nacieron los pingüinos? El 90. ¿Qué pasó el 90? Volvió la democracia y tuvimos el mejor Chile de la historia durante 15 años. Los pingüinos
son el producto de esa nueva clase media, vivieron de lejos la juventud que mejor ha vivido en Chile, o sea, ahí no hay ninguna comparación, incluso con más libertad, con todas esas cuestiones. Y el 2006, un remesón. Churra, dice la gente, ¿qué pasa con estos tipos? Están medio, con Bachelet, además, todo, qué sé yo. ¿Qué les pasa? Nadie entendió mucho. El 2011, los pingüinos habían cumplido 21 años. Y, bueno, el 2011 sabemos lo que pasa. Masivamente esa juventud sale a decir, este modelo es una porquería, esta sociedad es una porquería, no queremos cambiarlo todo, más o menos. Y uno dice, pero si nunca Chile había vivido tan bien. No hay ninguna duda históricamente, nunca, si veníamos de un país pobre, lleno de lo que ustedes quieran imaginarse. Y estos muchachos y muchachas que ahora tienen un autito por lo menos en la casa, que tienen una casa por lo menos y no 4 tablas paradas, salen a decir que esta cuestión no sirve para nada. En parte, ese tema está. Pero además surgen nuevas preguntas, porque no es que el pingüino y el post-pingüino del 2011 y el post-pingüino de hoy día quiera solamente más como el papá o la mamá. El papá y la mamá se dedicaron a más. Trabajaron 20 horas al día, qué sé yo cuándo. No encontraban nunca a los cabros, tampoco fue parte del problema. Y cuando el hijo le decía, oye papá, qué sé yo, no te he visto en un mes más o menos, toma, aquí tenés 5 lucas, anda a comprarte algo. Pasa, por ejemplo, que ¿Cómo? pasa que las jóvenes se crían solos. Justo. Se crían solos y eso también sí. parte de lo que pasa hoy día. Se puede explicar de las protestas de los universitarios y de los pingüinos, que fue cuando se comenzó a legitimar la violencia como medio de acción política. Sí, claro. Y tiene que ver con la crisis de las élites y las autoridades, que también eso está relacionado con la demagogia y el nepotismo de la clase política. Por ejemplo, yo veo, yo veo los apellidos, son todos primos. Si es que no son hermanos, dices tú. Mira, hay un montón de cosas. Y tú podrías decir, ¿y por qué salieron a pedir educación gratuita para ellos cuando había un montón de pobres en Chile, que fue lo más insolidario que se pudo hacer? O sea, si hubieran sido solidarios, si hubiesen dicho, oye, subamos la pensión a los más pobres. No, era educación gratuita para todos. Mira, fue una cosa inmoral, extrema, de autointerés increíble que llegó a ser política pública. La gratuidad ahora es casi... Espera un poquito. Ahora, esos chicos... Baja la mano. Seguramente en la casa, estos papás y mamá ni siquiera los dejaban hacer la cama. Y les ponían lucas y los trataban así, mijito, y lo iban a dejar, a buscar, toda esta cuestión. Entonces, claro, cuando uno ha crecido en este ambiente donde uno tiene una especie de chantaje moral, porque como no están nunca en la casa, entonces me dejan solo, entonces si me dejan solo, que me pongan lucas o que me pongan aquí, o que me hagan la cama por lo menos, y que me den la comidita hecha, que me planchen la camisa, lo que sea, si es que la plancha alguien actualmente. Después, cuando ya llega a los 21 años, va a la calle y dice, quiero educación gratuita. Y que me lo dé el Estado, que me lo dé alguien. Si me han dado siempre. Yo estoy muy impresionado de la falta de esa formación básica. Yo hago clases por aquí y por allá, llegan casi todos en autitos bonitos que les pone el papá o la mamá. Van de vacaciones que les pagan los padres. Yo digo, pero ¿qué padres son estos que les pagan vacaciones a los hijos? En vez de decirle, anda a trabajar y ganarte la plata. Anda, usa las micros y gánate las lucas. ¿Cuándo le han dicho eso? No lo han dicho. Entonces, claro, cuando el chico llega a los 21 años y dice, y quiero educación gratuita, y que el Estado me lo pague, y quiero todo, y quiero, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Pero en todo caso, lo que en el fondo hay, pero un poco, hay un cambio valórico, porque las generaciones como la de los padres de ustedes, que nacieron en situaciones bastante críticas, vivieron la dictadura, conocieron la pobreza, si no directamente la veían allí en la esquina, porque esta era una sociedad muy pobre. Ese tipo de sociedades tienen ciertos valores que son muy distintos a las sociedades mucho más ricas. Por ejemplo, lo importante es lo que se llama los valores materiales. La casa, el pan, todo eso que llamamos el PIB per cápita, digamos, en el sentido más bruto de la palabra, muy importante. El más. Sin embargo, sociedades que llegan a un cierto nivel de desarrollo como el nuestro, la gente empieza a decir, quiero algo distinto, quiero una sociedad más justa, quiero trabajos dignos. Empiezan a hablar de dignidad, empiezan a hablar de desigualdad, o sea, todos conceptos cualitativos. Y se hace mucho más exigente. Y lo que pasó en Chile durante mucho tiempo es que los jóvenes
hacían preguntas cualitativas y los viejos le respondían cuantitativamente. Le decían, ¿es justa la sociedad? Oye, pero hemos crecido, todos tienen más pan. Y los otros quedaban mirando, pero yo no te pregunto eso. Y tú eres más culto. Hoy día te preguntaba, papá, ¿cuántas poesías has leído en tu vida? Papá decía, ¿qué? No entendía nada, pero aquí están las lucas, le decía. Le estaban pidiendo algo distinto. Esos cambios son muy conocidos históricamente. Esto no es nada nuevo, esto no es chilense ni nada, sino que esto ha pasado en muchas partes. Además, con un quiebre valórico que yo creo que tiene, o sea, para explicar el nivel de violencia que hemos vivido ahora, tiene que haber un quiebre valórico bastante grande. Es decir, vivimos situaciones nuevas y no tenemos los recursos morales, culturales para manejarlo. Esto es algo también súper viejo. Y se da especialmente cuando las sociedades progresan muy rápido. O sea, cuando cambian las condiciones de vida rápidamente y no alcanzamos a ajustarnos en los valores, en la forma, la cultura con que manejamos eso. Le pasa típicamente al tipo que de repente se gana la lotería. Un montón de plata. Y la persona no sabe qué hacer con la plata. Y después de 3 años ya está sin plata. ¿Ah? Porque no tiene la forma de relacionarse con esta nueva situación. ¿Ah? Que tiene seguramente una persona que durante mucho tiempo, generaciones, ha tenido plata. Esto fíjense que lo descubrió un sociólogo francés, ya hace más de 100 años, que escribió un libro sobre el suicidio. El sociólogo se llama Émile Durkheim, y el libro se llama El suicidio, donde él se dio cuenta que la gente más vulnerable, o de las más vulnerables al suicidio, eran los que se habían enriquecido en forma muy rápida. ¿Ah? Cualquier tipo de inconveniente, de problema que venía, los desequilibraba completamente. ¿Ah? Y fue una cosa para él muy sorprendente, porque no eran personas pobres precisamente, si bien habían tenido algún problema. Entonces, imagínense, yo creo que en Chile tenemos bastante de eso, y también tiene que ver con este éxito. La rapidez del éxito que nos lleva a situaciones, no solamente vivir con cosas distintas, sino que aspirar a cosas distintas, que es parte de esto. Dime. De manera muy burdamente, quizás podríamos responsabilizar o buscar culpables. No busques culpables, no. Ahora no estamos buscando culpables, después lo enjuiciamos, más rato. Bueno, yo lo que dije fue bien pesado de la generación que los crió. No, pero no sé. A mí me golpea mucho eso porque yo, como he vivido en Suecia, donde el trabajo y la autonomía y la dignidad de ganarse las lucas es muy importante, donde la persona más rica le va a decir al hijo, anda a trabajar al supermercado, porque si no lo está corrompiendo si le pone plata. ¿Cómo lo va a mandar 2 meses de vacaciones a tirarse en la playa al niñito? ¿Qué enseñanza es esa? Lo que pasa es que nosotros estamos pagando una culpa que había allí, entre ese padre y esa madre llena de ocupaciones que no podía dar otra cosa y que no había leído ninguna poesía, y esa compensación. Creo que es parte del problema, pero es parte solamente del problema. Espérense un poquito, déjenme terminar con porque yo sé que ustedes tienen muchas, ya me queda poco de esto. Normalización de la violencia, alguien lo mencionó. Aquí se ha normalizado la violencia de los barrios dominados por el narcotráfico, de la criminalidad, de las bombas Molotov, etc. Fue una sociedad que miró estos hechos con una forma bastante permisiva, como que no era tanto. Por lo menos el problema estaba en la Pincoya o no sé dónde, o en la Pintana, ya. Y los portonazos, bueno, y las bombas en el Instituto Nacional, ya así es como un juego de cabros chicos, entonces ya. Y se fue generando una tolerancia a la violencia, que yo creo que es una de las cosas que más ha golpeado este último tiempo, cuando hemos visto cómo la violencia puede estallar realmente. O sea, pasamos un umbral donde ya no es ningún juego la cuestión. O ir a romper los torniquetes del metro el día jueves, bueno, ya parecía todavía como parte del juego, pero el viernes estábamos quemando estaciones de metro, etc. Y uno dice, ¿hay alguna relación entre esto? Yo creo que sí existe una relación, una tolerancia frente a la violencia. Pero en fin, todo esto nos lleva a que aparece un nuevo mapa político en Chile, a partir de estos hechos. Este es el sustrato, digamos. Pero este sustrato nos lleva a una dinámica política que de aquí en adelante va a ser muy distinta de la anterior y que creo que tiene tres
agendas y conflictos fundamentales. Tenemos, como ustedes saben, un conflicto, una agenda constitucional, una nueva constitución. Es impresionante decirlo, hace 2 meses a nadie se le hubiese ocurrido que esto podía pasar, pero ya estamos en el proceso. Y aquí, o sea, para muchos, esta era la gran amenaza y la gran cuestión, una nueva constitución. Yo creo que de los problemas que tenemos por delante es el menos problemático de todos. Parece raro decirlo, pero yo creo que es el menos problemático, el que se puede conducir políticamente mejor dentro de un proceso que no es fácil. Creo que aquí la gran conflicto político va a ser entre una tendencia al consenso y una tendencia a la polarización, que está bastante claramente planteada hoy día. O sea, hay especialmente a partir de los hechos de violencia de comienzos de noviembre, la gran parte de la clase política se asustó. Realmente le vino un susto generalizado y grande, y con razón además. O sea, el Estado de Derecho había colapsado, una situación donde la gente iba a empezar a defenderse ellos mismos, o sea, íbamos a salir del estado de civilización para pasar al estado de selva prácticamente. Eso hizo que surgiera un espíritu que hoy día es bastante importante en la clase política, de buscar consensos, alguna salida política. O sea, sacar el conflicto de la calle a la política, a las comisiones del Parlamento, es lo que estamos viendo. O incluso a los juicios políticos como el de hoy día contra Chadwick, etc. Son todas canalizaciones institucionales, en vez de tratar de quemar vivo en la calle a Chadwick o tirarle piedra o romper, eso que era lo que estábamos viendo hasta ahora. Por lo tanto, existe eso. Ahora, frente a eso, por supuesto que hay una tendencia a objetar todo este proceso, que es bastante fuerte. Están la Mesa de Unidad Social, el Partido Comunista, sectores Frente Amplio y muchos sectores más que no están en absoluto interesados en canalizar a través de una especie de consenso juego político. La gente de las barras bravas, la gente de las mafias de narcotraficantes, esa gente no le interesa un comino en esta cuestión. Ellos quieren control territorial, quieren sus negocios, quieren sus cuestiones, ellos quieren que el Estado colapse prácticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, lo que hemos visto es el colapso del Estado. En Puente Alto, en tantos barrios, en tantas ciudades de Chile, el Estado colapsó. Y cuando colapsa el Estado aparece otro pseudo-Estado. El que tiene una pistola, el que tiene una barra brava, el que puede organizar algo y toma control territorial. El control territorial, si antes eran 400 barrios, hoy día se ha extendido muchísimo más. Y los asaltos a comisarías que vemos reiteradamente, y que son cosas serias, son puntos donde los nuevos dueños del territorio le dicen a los carabineros, ¿saben qué más? Mejor que se vayan de acá, porque aquí ya ustedes no tienen nada que hacer. O sea, hay una lucha muy fuerte, tanto política, la política más radical, como todos estos sectores interesados en que no se normalice. Yo creo que aquí la canalización fundamental va a ir por el consenso. Lo que no estoy seguro es cuánto eso va a poder captar de la energía social que se ha descargado este tiempo. Eso es una pregunta que hay que ver. Mucho más difícil, y con alguna relación, pero más difícil, es el tema de la seguridad, donde aquí el conflicto para mí fundamental es orden contra caos, o violencia, si ustedes quieren decirlo. Lo que hemos tenido durante 6 semanas, 5 semanas, es que el caos y la violencia dominaron, sin duda. Impresionantemente. Eso fue lo que nadie se imaginó. Que en Chile, que se suponía que tenía unas instituciones más o menos fuertes, un día íbamos a estar en la indefensión total en que estuvimos. Eso fue algo extraordinariamente impactante. Ahora, este conflicto va a ser largo. Si bien estos últimos días han sido tranquilos, y ojalá que duren, no tenemos que hacernos ninguna ilusión porque las fuerzas del caos, de la violencia, están absolutamente en la misma situación en que estaban hace 4 días atrás. Están allí, rearmándose, se tomaron una tregua, no sé, pero esperando la oportunidad. Y están más fuertes que nunca. Tienen más control territorial, tienen más armas, tienen mucha más gente que lo sigue. La capacidad de organizar saqueos, todo eso, o de los anarcos de salir a la calle, ha sido realmente impresionante. Por lo tanto, este va a ser un conflicto largo y muy duro. Y ustedes ven que hay una discusión sobre los instrumentos
Espera un poquito, voy a poner el tercero. Y quizás el conflicto más difícil, y que va a tener mucho que ver con estos dos anteriores, es la agenda social. ¿Por qué la agenda social? Porque ustedes han visto que en estas últimas semanas se han hecho una cantidad de promesas, subir el sueldo mínimo, bonos, etcétera, etcétera, las pensiones, que podrían dar, y creo que pueden haber dado la impresión, de que de esto va a salir un Chile mejor, como dicen algunos. Y con Chile mejor yo entiendo donde el pobre sea menos pobre, donde la escuela sea mejor, donde haya mejor locomoción y no 2 horas de... Mejor. Al mismo tiempo, todas las cifras económicas dicen que vamos a un Chile económicamente muy deteriorado, o sea, a un país más pobre. Todo. Prácticamente no hay ninguna cifra que diga hoy día, pucha, que bueno, vamos a tener un montón de recursos. Todos nuestros planes, nuestros presupuestos, estaban hechos con tasas de crecimiento, por lo tanto de recaudación fiscal, que son hoy día totalmente ilusorias, no existen. Hoy día el pronóstico para este año y para el próximo es estancamiento, o sea, un crecimiento de un 0,8, 1%, que corresponde al crecimiento de la población, por lo tanto en términos per cápita no crecemos. Y eso que yo creo que esos pronósticos son bastante optimistas, lo más probable es que nos vaya un poco más mal y que eso golpee directamente el desempleo. Y el desempleo es el factor clave de la pobreza. Si algo disminuye o aumenta la pobreza, no es la ley que dicten sobre que el salario mínimo sea de 1 millón o de 10 millones, no importa. Es la realidad concreta del empleo. Si subimos mucho el sueldo formal, lo que va a pasar es que va a aumentar el empleo informal. Eso pasa en todas partes, eso no hay ningún problema. Pero lo que decide si una familia es pobre o no, es cuando tú tienes más de un ingreso. O sea, cuando tienes un ingreso más medio o más uno más. Ahí la familia pobre sale de la pobreza. Ahí la familia de clase media puede empezar a pagar sus deudas con cierta tranquilidad. Si el desempleo sube al 12%, al 11% o al 13%, que son pronósticos que están circulando, vamos a tener por primera vez, fíjate, en 30 años probablemente las cifras de pobreza, o sea, la gente que está por debajo de la línea de pobreza, aumenten en Chile, en términos porcentuales. Lo que no había pasado en 30 años. O sea, vamos. Por lo tanto, hay una cantidad de expectativas. Aquí viene el arreglo, aquí viene vamos a estar mejores, y a la vez una realidad que probablemente nos lleve a una situación mucho más complicada que la que había antes. Y vamos a tener, a partir de esto, una movilización social bastante constante, porque va a haber más frustración, esperábamos más, y por lo tanto va a haber, en términos políticos, una respuesta que va a tener estos dos polos, va a haber una respuesta populista. O sea, demos, ya. Bonos más bonos, bonos todos los meses pongamos bonos. Y si déficit fiscal ya si va a ser el 4%, que sea el 5%, que sea el 6%, y la deuda que sea que sea algo. O sea, argentinizar Chile en buenas cuentas, para decirlo. Lo único que nos falta es quitarle la autonomía al Banco Central y empezar a imprimir dinero, que ojalá no se produzca, pero contra aquellos que van a estar por un crecimiento sustentable, que hoy día ese partido es bastante limitado. El partido de la restricción presupuestaria es limitado. Entendiendo una cosa, que para darle respuesta a la agenda social, habría que hacer un gasto social enorme. Lo que implicaría, para tener un balance fiscal, que aumentamos los impuestos en un 5, 6% o tal vez más. O sea, pasamos del 20 y algo al 30, nos acercamos a los promedios de la OECD. Cosa que toma un tiempo hacerlo, una cuestión bastante complicada. Por lo tanto, durante un periodo grande, que va a ser más largo si aumentamos la oferta, va a implicar déficit, va a implicar todo eso. Por lo tanto, va a implicar que cuando Chile se endeude va a ser más caro el endeudamiento. Inversiones extranjeras ya han visto cómo han caído. Las inversiones internas están detenidas. O sea, si ustedes mismos tuvieran plata en este momento y estuvieran a ver, invierto en Chile o en el resto del mundo. O sea, si ustedes dicen yo invierto en Chile porque soy patriota, yo lo aplaudo. Pero económicamente más de una duda se plantearía, lógicamente, lo cual repercute en todo esto. Esto yo creo que van a ser los grandes 3 ejes que van a estar jugando uno, porque más frustración acá,
hace que haya menos orden, eso golpea sobre la agenda constitucional, van a estar jugando estas tres categorías. A ver, ¿alguien que no haya intervenido tanto como tú has intervenido? Bueno, empecemos así, vamos a ver, dale. Ya, mi pregunta es si usted cree que Chile, como va, pueda llegar a tener el problema que en estos momentos está teniendo Argentina económicamente. No, yo no creo que caigamos tan bajo. No, te lo digo sinceramente. Porque es que Argentina viene cayendo hace muchísimo tiempo. Creo que... O sea, no, Argentina viene cayendo hace 100 años. Además, en Argentina hay toda una cultura rentista. Mira, el problema es cuando una cierta forma de accionar, por ejemplo, el piquetero argentino. El piquetero argentino expresa una realidad donde si tú tienes un problema sales a la calle, te la toma y exige, ¿saben? Quiero 3 chanchitos porque quiero unos chanchitos. Y te los llevas a la casa cuando te los traen, después sales de nuevo, ahora quiero comida para el chanchito, etc. Es normal. Se ha normalizado, se ha hecho parte de la cultura. Creo que lo que ha pasado estos 2 meses va mucho en ese camino. Si no quiero pagar tago, entonces voy y ocupo el camino. Y está resultando, sin duda. Y toda la gente dice, bien, resulta. ¿Ah? O sea, había plata, había posibilidad, etc. Parece como que estamos en una especie de horizonte ilimitado para pedir cosas, etc. Lo cual podría ser. Pero creo que ese camino es súper largo todavía, por suerte. Ojalá tengamos más recursos institucionales. Pero como tenemos una nueva constitución también, o sea, si coincidiera la redacción de la nueva constitución con una vuelta de la violencia y con unas protestas sociales enormes, lo que en esa constitución se puede escribir, seguramente la autonomía del Banco Central no estaría ahí precisamente, porque ese es un freno muy grande a imprimir dinero y en fin, crear ilusiones de la manera más terrible posible, etc. O muchas otras cosas pueden cambiar. Y la otra pregunta es el tema de la Constitución, por ejemplo, ya se puede hacer la nueva Constitución. ¿Usted qué haría? ¿Tomaría ciertas cosas de la Constitución de 1980 y haría nuevas reformas? Yo tomaría del 80, del 25, del 33, de Francia, de Inglaterra, de todas partes. Todo lo que me parezca bien lo tomaría, pero sin atarme en absoluto a la Constitución del 80. Esa Constitución se acabó. Algunos quieren defenderla, me parece que tienen su derecho a defenderla. Creo que trabajan con el pasado. Puede haber sido muy útil la Constitución del 80, sí puede haber sido. O del 2005, porque también Lagos la rehizo, lleva su firma la Constitución. Pero creo que hoy día hay que apuntar al futuro. ¿Cómo construimos una casa común y no una Constitución que nos divida, como es la que tenemos actualmente, nos divide? ¿Sí? Nos divide por su origen, por muchas cosas. Y si bien nos sirvió hasta ahora, hay que entender que hay que cambiar la camisa porque esa ya está sucia, rota, etc. Hay que hacer algo nuevo. Ahora, eso va a depender mucho de si se impone el consenso o la polarización dentro de esta convención constituyente. Lo que va a tener mucho que ver con estos otros aspectos también. O sea, es una cuestión abierta. Hasta ahora tenemos un buen acuerdo, el de los 2/3, que implica que la mayoría no arrasa a la minoría, en principio. Creo que la clase política está bastante comprometida con eso, por el susto tremendo que se pasó hace poco tiempo, entendiendo de que si se rompe ese acuerdo, ese tipo de consenso, aquí se abren las puertas de ya nadie sabe de qué cosa. Creo que podría haber una posibilidad. Ahora, ¿qué va a contener eso? Es realmente un tema muy abierto. A ver, vamos por acá. Anteriormente, cuando mencionó lo de la seguridad y el orden, ¿cree que es necesaria una reforma a Carabineros? Pero claro, eso lo saben todos ya. No te puedo decir cuál es la reforma a Carabineros, pero está claro de que nadie estaba preparado para enfrentar lo que tuvimos que enfrentar. Y Carabineros, que estaban en la calle teniendo que enfrentar la parte más complicada, por supuesto. ¿Qué método utilizaría para reformar? ¿Traería asesoría? Hay muchas propuestas sobre eso, hay ejemplos de la policía irlandesa y todo. Nuestra policía es bastante particular, es una policía militarizada.
que es una creación del presidente Ibáñez del Campo, que en fin, es bastante especial eso, con oficiales, suboficiales, toda una cantidad de cosas, y en fin. Yo no sé si se habría que reformar todo eso, creo que es un tema... No lo veamos ahora, porque eso ya nos lleva... Por aquí alguien más que quiera... Tú cortito, porque tú, no sé si... No, dale. ¿Cómo dale? De cómo podemos cuantificar algo que nosotros percibimos como cualitativo. Porque normalmente todas estas legislaciones vienen con un poco sentimental, más estadístico y técnico. Sí. En la cancha es súper pareja, con irregularidades, porque para mí un sueldo digno puede ser 7 millones de pesos o 10. Sí, claro. Si usamos los parámetros que estamos usando ahora, que son realmente técnicos, pero que la gente rechaza por mera sentimiento, un poco se nos viene para el futuro, ¿cómo solucionar? Bueno, pero se nos viene probablemente por el lado del populismo. El populismo cuando hacemos cosas... Suponte que lo que propuso la Cámara de Diputados, subamos el sueldo mínimo a 550.000 pesos. Y uno dice, pero qué bueno, ¿por qué no? ¿Y quién va a estar en contra de eso? ¿Ah? Pero ahora cualquiera que te revisa eso te dice, oye, pero esto ¿qué significa para las empresas, para esto? ¿Qué significa para el trabajo formal, informal? O sea, cuando la pyme va a contratar a alguien, que le vamos a dar un subsidio, pero igual, ¿tú crees que van a pagar esto o van a contratarlo al negro? ¿Qué van a hacer? Mil cosas. ¿Va a subir el desempleo? Sí, todos saben que eso. Además que eso, junto a las 40 horas, junto al aumento de las cotizaciones para las pensiones, tenemos un shock descomunal en el costo del trabajo. Todos saben de que eso tiene consecuencias, pero hoy día, como tú bien los dices, no estamos en eso. La técnica tiene cada vez menos importancia frente a la necesidad urgente de salir de esto ofreciendo cosas que la gente se quede tranquila. Así es de... ya, dale. No. Que con esta crisis social se trabó el fin al modelo neoliberal que luego los Chicago Boys y se comenzó con el modelo de Venezuela. ¿Tú dices Venezuela? ¿Dijiste al final? Un modelo comunista marxista como Venezuela, pero neoliberal. No, es que hay muchas más cosas entre medio, yo diría, por suerte. Pero lo que está claro es que el modelo Chicago Boy de los años 70, 80, etcétera, se acabó. Porque la sociedad se desarrolló a un punto donde ese tipo de respuesta, por ejemplo, que tú tienes un gasto social muy focalizado en los más pobres, etcétera, que tiene un sentido cuando la sociedad es pobre, O sea, que no se trata de descalificar dogmáticamente las cosas. Algo que tiene mucho sentido cuando una sociedad, en Chile el 60% era pobre con los cálculos actuales. Entonces, tiene mucho sentido que tú focalices. Pero cuando una sociedad pasa a ser una sociedad de clase media y tiene ese problema de inseguridad, los problemas típicos de la clase media, como es pagar la universidad, etcétera, tienes que dar respuestas distintas. Y ahí se empieza a imponer una política mucho más amplia de respaldo social a las personas. Es lo que llamamos estado de bienestar de alguna forma. Hay muchas formas distintas, pero está claro eso. Ahora que viene un cuestionamiento muy importante a ciertas estructuras privatizadas en Chile, como por ejemplo las pensiones o las ISAPRE, etcétera, no me cabe duda. Ahora, ¿dónde vayamos a terminar con todo eso? No lo sé. Pero que todos esos cimientos están hoy día en cuestión, no hay duda. Y tal vez llegó el momento de cuestionarse muchas cosas simplemente a todo nivel. Y tratar de, si tenemos las buenas soluciones, convencer a la gente que las tenemos. Pues si la gente piensa el 90% que las AFP son súper malas y ladronas, etcétera, se van a acabar las AFP. Por más que los técnicos digan A, B o C. Y se van a acabar por culpa nuestra, si es que nos gustaban las AFP o de quien le gustaran, y de las AFP que no supieron defender eso, cosa que la gente dijera, pucha, qué buenas que son. No, la gente por A, B o C tiene un mal juicio de todo esto. Y hoy día es el momento donde, como tú dices, el juicio, ese acumulado, no son 30 pesos, son 30 años, lo que tú quieras decir, va a ser muy importante. Dale. Antonio, me parece súper importante agregar, el otro día en el Banco Central, primero anunció lo del desempleo, que va a ser por sobre las 2 cifras de la madre. Sí. Claro. Y eso va a hacer que la desigualdad baje a niveles mismos, o sea, los niveles más altos suba, de los últimos 30 claro. años. O sea, Sí. Claro, uno dice que Chile es desigual y
y eso es lo que uno escucha en la calle, que el mayor problema es la desigualdad. Pero esto justamente nos va a generar un proceso de 30 años en materia de desigualdad. Así es, así es. Es como un poco como decir, buscamos algo más grande, pero finalmente lo terminamos cayendo. Pero este problema, por las expectativas respecto a la realidad. ¿Por qué? Porque el Banco Central hizo un cálculo sobre inflación, 6%, y sobre aumento del desempleo. Como yo les decía, el desempleo es lo que más impacta en la pobreza. O sea, si uno quiere tener menos pobreza, hay que crear mucho empleo. Si uno quiere tener alta pobreza, esa es la. Entonces, claro, ellos saben que justamente esa familia pobre que con 2 sueldos se arreglaba para salir de la línea de pobreza, al perder un sueldo, cae la línea de pobreza. O medio sueldo, ¿sí? Todo esto es muy sensible. Estamos hablando de 400 lucas a 300 lucas, en fin, estamos hablando de niveles muy modestos de todas maneras, pero que transforman a una persona que está en la línea de pobreza. Y eso, nosotros Chile llegó a los niveles más altos de desigualdad probablemente históricos al final de la dictadura, ¿no? Y lo que dice el Banco Central es que podemos volver prácticamente a esos niveles. Mucha gente dice como que Chile despertó y estamos yendo y todo esto es para un mejor lugar. Claro. Muchas veces creo que mucha gente con el desempleo casi al 10% se da cuenta que vamos a retroceder. Bueno, por eso digo que esto es lo más complicado, esto es lo más complicado, que se creó una expectativa, Chile despertó, estamos cambiando todo, y probablemente tengamos que soportar 1 año, 2 años más, y yo no sé cuánto más tampoco, de pobreza mayor. Entonces, pienso que eso va a hacer que la reacción social sea mucho más fuerte. La frustración. Como si antes íbamos en buen camino, hicimos todo lo que hicimos, salimos 2 meses a la calle y ahora estamos peor que antes. Y subieron el sueldo, pero resulta que no tengo pega. O si la tengo, ya es una pega que informal. Entonces, por eso yo digo que este tema puede ser el más complicado, mucho más que el constitucional, incluso más que el tema del orden, que sí es muy, muy complicado. Porque creo que si ahí hubiera una base de movilización grande, por supuesto que las fuerzas del caos de la violencia van a aprovechar para retomar su actividad. ¿Sí? Buenas tardes, tenemos 2 preguntas. ¿Ya? Una que mencionó que era el fin del modelo neoliberal, quizás como lo conocemos. Probablemente, como todo indica, vamos a hacer un mecanismo mayor, no se sabe para dónde va a quedar el tema de la pensión, la salud, pero lo más lógico indica que el Estado va a tener responsabilidad de esos temas. No será momento quizás de reformar el sistema en vez de cambiarlo radicalmente. Y la segunda pregunta es que es un punto más grave que el tema de la Constitución. Desde el punto político, claro, porque la Constitución no es manejable, pero hablando del desempleo, que es la peor consecuencia que va a tener el estallido no social, sino el de violencia, porque no es el que afecta, por lo menos, desde mi punto de vista, un cambio constitucional implica, si el proceso se acepta y toma los 2 años, que la poca inversión que hay se vaya yendo cada vez más y que no se puede asegurar que hay... Sí, claro. Que la propiedad privada se vaya la inversión, Tienes toda la razón. Lo que te quería decir, o lo que quise decir, es que a pesar de que esto es tremendamente complejo, estos elementos son más complejos todavía e interactúan entre ellos. Y si tenemos una calle movilizada así en masa y vuelta a la violencia, lo que pase en la asamblea esta o el Congreso Constituyente va a ser radicalmente distinto. Imagínate a lo que puede pasar en condiciones distintas. Eso sin duda. Por lo tanto, sin duda lo que tú dices. Ahora, la pregunta, ¿no sería mejor reformar en vez de cambiarlo todo? Pero es que no está en nuestras manos decidirlo hoy día. Sí, mira, siempre es ideal que haya una evolución, que vayamos cambiando. No lo hicimos a tiempo. Aquí acumulamos fragmentación social, escuelas más, mira, acumulamos muchas cosas. Fuimos súper insensibles. Los pensionados, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿En qué mundo vivíamos para no darnos cuenta de que allí había una gran cantidad de gente profundamente insatisfecha y con ganas de tener un poco más de plata? ¿Qué respuesta dimos? 0. Entonces vinieron gente muy radical como Mesina, el movimiento No Más AFP, y rayó la cancha. Dijo, el problema son las AFP. Y la gente dijo, el problema son las AFP. Cuando el problema era que tenían poca plata en el bolsillo. El resto fue una lucubración ideológica. O sea, mira, un día nos haremos la autocrítica de toda nuestra insensibilidad, nuestra falta de capacidad de ver lo que había que cambiar a tiempo y que no se cambió, y hoy día nos llegó de sopetón esta cuestión.
Y cuando llega así, ahí está puesta la mesa, eso es lo que tenemos, y tenemos que maniobrar con eso. En ese sentido, plantear hoy día una especie de reformemos la vieja Constitución, yo creo que tiene cero posibilidad. Más aún creo que nos llevaría a un callejón sin salida políticamente. Creo que una parte va a elegir esa posición, pero es una parte que quiere ser minoritaria porque dice, tenemos un nicho ahí de 10, 15%, tal vez 20%, y es nuestro digamos, territorio político, pero creo que ya pensando en términos de mayoría, y sobre todo de poder canalizar el cambio, hay que ser proactivo. Lo que tenemos que tener es una mejor propuesta de constitución y de país que entusiasme a la gente. Si no la tenemos, perdemos. Y perdemos por defecto nuestro, no por otra cosa. Y no le echemos la culpa a nadie más que a nosotros mismos si no somos capaces de convencer a la gente. Que a veces nos falta bastante capacidad de hacerlo. Por ahí llegamos allá. Vas, ¿qué pasó? Te sacaste la lengua. Pero amigo, ¿cómo? Si yo esperaba tu pregunta. No. O sea, si quieres ser algo. No. Después, te lo dejo para el final. No te preocupes, dale. Usted dijo que el modelo económico de Chile, que fue traído por los Chicago Boys, ya no era efectivo, no tan efectivo para cómo es Chile ahora. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué con la situación de Chile ahora ya dejó de ser tan efectivo? Porque era un modelo para una sociedad muy pobre, donde la política... Mira, la dictadura creó un tipo de política social, una respuesta de política social, que apuntaba y se basó en lo que se llamó el mapa de la extrema pobreza, diciendo el Estado tiene que concentrar toda su posibilidad de acción en los sectores, o sea, los niños que se estaban muriendo por diarrea, la gente desnutrida, o sea, el problema de la pobreza real. Y el resto se las arregla. Se las arregla contratando seguro, en fin, ya, porque tiene más recursos. Ese fue el modelo inicial, digamos. Ahora, cuando la sociedad va saliendo de la pobreza, la focalización comienza a perder sentido. Porque las demandas de esta gran clase media son un montón, desde educación gratuita, lo que tú quieras. Un seguro contra enfermedades desastrosas, en fin, cosas muy, muy atendibles por lo demás. Por lo tanto, ese modelo focalizado, que tuvo gran impacto y significación, porque lo tuvo. O sea, si uno ve las estadísticas vitales chilenas, cómo se reduce la mortalidad infantil, la desnutrición, bajo la dictadura, es impresionante. ¿Por qué? Porque canalizaron leche, comida, aquí, allá, militarmente hablando, organizando así camiones para allá, para acá, en fin, a los focos de pobreza extrema. Eso sirve en un momento. Después va perdiendo el sentido, paulatinamente, lógicamente. Todavía nos haría falta una cierta focalización, porque de repente nos estamos olvidando del 10% pobre que hay en Chile. ¿Por qué? Porque la clase media ya es tan bulliciosa que pide educación gratuita para cualquier cosa, y la verdad es que pues parece que ahora descubrieron que habían pobres en Chile, pensionados pobres también, lo que no está mal. Pero en el 2011, ¿quién escuchó algo sobre eso? Una demanda sobre pensiones mejores. Ninguna. Por eso que, como toda cosa, mira, una respuesta de política social, aparte del nombre que tenga, siempre corresponde a una situación social. Y tú no puedes hacerla permanente, porque si la sociedad cambia, tienes que cambiar la respuesta. Y hoy día hay claramente que hay una exigencia de una respuesta social. No tiene por qué ser estatal. El Estado no es el único actor que podría intervenir acá, que dé esa plataforma de seguridad y de igualdad de oportunidades a otro nivel. Fue muy bueno que tuviéramos escuelitas primero, para la pobreza. Pero hoy día ya no requerimos eso, que requerimos mucho más, para que la gente vea un camino delante suyo, toda esa gente que sale hoy día a cualquier cosa, porque no ve que hay un camino. Y como país, además, imagínate lo que perdemos en capital humano, cuando no tenemos una escuela de esas características. A ver, sigamos por acá, a ver si... No, yo creo que tenemos que seguir un poquito, porque me dicen que te quedan 5 minutos. Si no hay nada, tú. Esto no tiene que ver con la seguridad. Hoy en día contamos con los carabineros para establecer el orden, pero si los actos de violencia continúan, va a llegar un momento en que los carabineros van a rendir cada vez menos. Y yo investigándolo ahí, supe que en 1949 un caso parecido al que el estallido social que estaba pasando hoy día se arregló con milicias de civiles. ¿Usted cree que sería una buena opción para armar hoy en día? Sería una pésima opción.
Y es lo que se estuvo produciendo. De hecho, se formaron milicias para cuidar los supermercados, para cuidar los barrios, los chalecos amarillos son eso. Esa es la peor opción posible porque el Estado está renunciando al monopolio de la fuerza porque no es capaz de ejercerla y está mostrando una sociedad donde se arma el que puede y establece su orden. Eso además, y esta es una cosa que históricamente uno puede verla muy bien, es la base de los grandes movimientos fascistas. El fascismo italiano nace justamente de una situación caótica, donde hay grandes partes de la sociedad italiana reaccionando contra la izquierda que ocupa las fábricas, y empiezan a formar milicias, las escuadras que se llaman. Y al final tú tienes todas estas camisas negras, y después tienes las camisas pardas en Alemania, tienes un movimiento paramilitar de la sociedad. La sociedad se paramilitariza. Y eso, por ese camino, gane quien gana, salimos todos perdiendo. Bueno, ahora te quedó la última intervención. Primero quería partir con la educación, que usted habló de que encontraba hipócrita. No, yo no dije hipócrita, no me pongas palabras en mi oído. Vamos que raja pareció un chileno. Tampoco dije eso, así que trata de reproducir lo que yo dije. Salieron a pedir educación gratuita, pero no salieron a pedir mejores pensiones. Claro, Ya. sí. A lo que me refiero es que usted entonces dijo que la gente que salía a pedir educación gratuita Para todos, sí. era la gente que sus papás le pagaban las vacaciones. No, yo no dije que fuera la misma gente, espérate. No, yo además describí que había gente que, claro. Dijo textualmente eso. Sí. Que es lo que yo creo en mi parte, obviamente, es lo que creo. Creo que está viendo una parte de Chile que es muy minoritaria, que prácticamente no llega a ser ni el 8% o el 10% aproximadamente, y se está olvidando de que en el fondo hay gente que en verdad no puede entrar a la educación. Pero obvio. ¿Pero por qué tú crees? Espérate. ¿Por qué tú crees que yo me olvido de eso? Entonces, ¿por qué cuando usted habla de educación gratuita, casi dice que si fuera como una especie de no se puede o... No, es una inmoralidad. Porque tú, espera, no te voy a decir por qué. Tú le ofreces educación gratuita a gente que se la puede pagar y no te preocupas de las pensiones. Justifícame moralmente por qué la plata del Estado se va a comprometer en pagar la universidad de un millonario, el hijo de un millonario, y no en mejorar las pensiones. Que yo te la pongo así que yo nunca le dije que el Estado se iba a hacer cargo de la gente que sí podía pagarlo. Pero es que eso fue lo que yo dije, hombre. Pero lo que yo me estoy refiriendo es que sí se tiene que hacer cargo del gran porcentaje de Chile, que es un muy gran porcentaje de Chile, que no puede entrar para eso. Pero por supuesto. Y para eso están las becas, hay muchas formas de hacerlo. Hay que mejorarlo entonces. En Vitacura la gente que entra el año 2017 fue esta encuesta a la universidad puede con un 97%, mientras que en los espejos puede del 14%. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si hubiese educación gratuita para ese gran porcentaje, incluso esto lo viene a hacer la UDD, no lo viene a hacer el colegio, lo mostraba. La gente que sale de cuarto medio no puede aspirar a más de un sueldo mínimo más de un sueldo mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Porque al final la gente en Chile es tan floja, no piensa más allá, es por el hecho de que sabe que si lo van a despedir, como la gran mayoría solamente tiene hasta el colegio, hasta cuarto medio, no va a poder alcanzar un mejor trabajo y lo único que va a poder llegar es un mismo trabajo con el mismo sueldo. Pésimo, claro. Sí se puede acceder a la educación, o sea que ese 86% sí pudiera haber entrado. Pero mira, para decírtelo cortamente. Para decírtelo cortamente. Nadie debe quedar fuera de la educación superior por no tener plata. Nadie. Espera. Lo que no tiene nada que ver con decir todos van a recibir gratuito en un país donde tú todavía tienes una serie de temas que tienes que resolver. Porque, mira, Michelle Bachelet comprometió los recursos futuros del Estado en la gratuidad total. Y resulta que ahora, en 2 meses, hemos visto que en Chile hay una cantidad de problemas que exigen recursos públicos. Entonces, tú tendrías... Mira, cuando uno usa los recursos públicos, tiene que justificar por qué lo usa de esta manera y no de esta otra manera. Tú dices, el joven que no tiene para poder entrar a la universidad, justificado. Y yo estoy de acuerdo. ¿Cómo me justificas tú a aquel que tiene recursos, que se le pague también? No es cierto. Es que eso fue lo que yo dije.
Para todos, po. Si no pidieron solamente para los pobres. Y por eso yo también digo que no se dé para todos. Pero entonces, ¿por qué no se dio para ellos, siendo que si en 2006 se hubiese dado... ¿Estamos de acuerdo entonces? Bueno, era el gobierno del lago, yo... Sí, es algo que tú podrías decir del gobierno del lago. Pero yo creo que estamos de acuerdo. O sea, los recursos... Pero lo interesante que yo quería decir es que se formó un movimiento en torno a la educación gratuita que no vio ninguna otra necesidad. Fue impresionante. ¿Y por qué no las vio? Porque pensaron con su propia perspectiva solamente. Nosotros queremos esto aquí y ahora. No, es que porque Chile siempre sabía que había pensiones malas, siempre supo todo eso, solamente era una verdad, estos no lo querían arreglar. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Y los que pidieron, espérate, y los que pidieron educación gratuita también lo sabían. Espera. A que quede la embarrada para poder hacer las cosas y decir, ay, es que no nos dimos. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero espérate, tú dices que los que pidieron educación gratuita también para los ricos, porque lo hicieron, sabían que habían pensionados muy pobres. ¿Viste alguna demanda en torno a los pensionados muy pobres? 700.000 personas no levantan. No, pero ¿viste alguna? Ese movimiento estudiantil enorme, ¿tú viste alguna demanda que tuviera que ver con los sectores más pobres de la población? Justo, por su tema. Exactamente, no, si el egoísmo de cada uno es el egoísmo. Sí. Espera. ¿Fueron a marchar el 2006? ¿No estaban marchando para la AFP también? No sé si será la misma, la verdad. A ver, ya me dicen que es tiempo y veo que aquí la discusión está de lo mejor. ¿Qué hacemos? A ver, tomemos un par de preguntas. A ver, espérate, nuestro amigo acá está hace rato aquí como... Vamos a ocupar micrófono para que nos respetemos unos a otros. Bueno. Él está primero, hace rato. Bueno. Mira, yo creo, la verdad es que hay muchos estudios que indican que en realidad el gran cambio que se puede hacer para futuro es que si tú inviertes no en educación universitaria, sino en los niños en educación prebásica, o sea, mejores jardines, mejores establecimientos educacionales, ya cuando la gente sale del colegio ya muchas de las cartas del futuro están dadas. Entonces, el enfoque de los recursos públicos, que al fin y al cabo lo subvenciona el mundo privado, porque el Estado no le da nada a nadie antes de no habérselo quitado a otra persona, tiene que estar focalizado donde realmente se hace un cambio. Y ese cambio se hace en las personas menos, por decirlo así, menos desprotegidas, que son los niños de jardines, de establecimientos educacionales, que si tú inviertes plata ahí, de verdad vas a efectuar un cambio. Y además, al fin y al cabo, yo no creo en la educación gratuita universitaria. Yo creo que, por ejemplo, el CAE debería mejorarse sustancialmente porque creo que tiene unas tasas de intereses impagables para la clase media. Deberían darse becas, pero al fin y al cabo, cuando tú vas a la universidad, tú estás haciendo una inversión en tu capital humano. Entonces, al final, cuando tú sales, la única persona que va a lucrar con esa inversión vas a ser tú. Entonces, ¿por qué otra persona tendría que financiar tu universidad si esa persona ni siquiera se va a financiar de esos frutos universitarios? Y al fin y al cabo, lo que causa son impuestos regresivos, como lo decía él. Yo creo que está bien. Pero mira, la situación que tenemos hoy día es que cada uno pide lo suyo. El que no quiere pagar TAC, y hay muy buenos motivos para no hacerlo, dice, no más TAC. Y esto. Al final sumamos toda la torta y decimos, ¿y esto cómo se hace? Finalmente, si siguiéramos por ese camino, diríamos, como en Argentina, ahí lo solucionan perfectamente, imprimen dinero. Y sería bueno, dices tú. Y después tenemos hiperinflación y tenemos todas esas cosas, y capaz que tengamos peronismo también, etc. Lo cual es un ejercicio bien difícil. Porque hoy día existe la impresión de que se puede pedir cualquier cosa y obtener cualquier cosa. Lo que tú generas una situación donde se abre justamente para ese tipo de desarrollo. Y vamos a tener que vivir con ello. Y aquí el que grita más fuerte va a recibir su pedazo más grande, como el 2011, por supuesto. Así que Bachelet hizo todo lo que hizo porque gritaron mucho y salieron a las calles. Y los niñitos chicos no salían a las calles, entonces no pasó nada con ellos. Y los pensionados tampoco, después salieron a la calle muy tarde, ya le habían comido la torta. Pero de lo que estamos hablando es prácticamente de esa defensa que la sociedad hace armándose. Cada uno sale a pelear por lo suyo. Y así no tenemos ninguna comunidad, no tenemos ningún interés, no tenemos un sentido de justicia social. Tenemos grupos que demandan y el que más patalea o más quema o más va a conseguir lo suyo. Y eso no es un ideal de sociedad de ninguna manera.
Ahora, hoy día, como vamos a volver a una situación más tranquila. A ver, tuvimos una y otra y ahí... ¿Tiempo para dos Ya. intervenciones más? Ya. ¿Quién no ha hablado? A ver. No, breve, porque me quedé pegado con el tema de la educación, de lo que estabas ahí hablando tú. Que me hace mucho ruido con la frase que está ahí, porque, claro, salieron a pedir a la calle educación gratuita para todos, y en el para todos en donde yo creo que deberíamos fijarnos en cuanto al debate que podríamos hacer. Porque no es que la educación sea gratuita o no, yo creo que el debate no está ahí. Yo creo que el debate está en si es responsable para las arcas fiscales o para el crecimiento sustentable que sí sea para todos. ¿Es responsable eso con el futuro de los recursos de Chile, que al final son los de todos? Yo creo que no. Yo creo que ahí sí hubo populismo en el decir que sea para todos porque eso es lo que están pidiendo. Y eso es porque, justamente el populismo es el versus de hacer una medida responsable con las arcas fiscales. Por lo tanto, yo creo que en el para todos se equivocaron y recayó en el populismo y no fue responsable con el crecimiento sustentable. Ahora, Eso solamente quería decir. Tú te preocupas de las arcas fiscales. Yo te diría, ¿es responsable con el niño que no tiene guardería hoy día o con el pensionado que tiene 100 Es que es lo lucas? mismo que decir, claro, el No, arca no, es que fiscal es lo mismo eso es decir mucho más que importante haya más porque escuelas, es que haya mejor educación, sí, que haya pero- mejores pensiones en Pero el las fondo arcas solidario. a públicas lo son una mejor. cuestión abstracta. Si yo digo, mira, aquí estamos eligiendo entre pagarle a un millonario y darle una guardería a un niño, se nos pone clarito el conflicto. ¿Ah? Si tenemos un peso que tenemos que ocuparlo, justifíquenme moralmente por qué una cosa sí y otra cosa no. Y si tenemos 10 pesos, bueno, también tendremos que justificarlo moralmente. O sea, cualquier gasto social que tengamos tiene que tener un criterio de justicia social, de equidad. Si es lo que se está pidiendo, equidad, ¿no? ¿No es esa la cuestión? Mayor igualdad, ¿no es esa la cuestión? ¿Y cómo no se va a hacer mayor igualdad invirtiendo en los niños más pequeños? Pero no se vio todo eso. Por lo tanto, tuvimos una demanda fundamentalmente inmoral. No pensó en el resto, pensó, como tú decías, en mi cosa. Listo, yo quiero esta cuestión. Y la quiero para todos. ¿Ah? Y que pague el fisco. O sea, que pague el pensionado, que pague el niño que no tiene guardería. ¿Ah? Y ese es el camino de la insolidaridad. O sea, si algo tenemos que corregir en Chile, es eso. Pero como tenemos un tumulto de demandas, en realidad, probablemente lo que no se haga justamente es eso. Pensar con términos de equidad social, de responsabilidad social. Una última pregunta, a ver, ya. Hola, yo primero un poco para aclarar el tema, esta cuestión del supuesto egoísmo que existe al momento de las movilizaciones sociales. Yo creo que hay que desmitificar un poco lo que sucede ahí. De esa movilización, de los estudiantes Por eso pidiendo estoy hablando de los estudiantes. educación Estoy hablando gratuita en para general. todos. Sí, porque exactamente son esos mismos estudiantes los cuales fueron acompañados por sus mismos apoderados, los cuales ya no vivían en el sector educacional, pero aún así pedían una mejor educación. Además, el tema de la gratuidad hay que tener cuidado con lo que se pedía. No se pedía gratuidad para todo el mundo. La gente que estaba pidiendo la gratuidad estaba pidiéndola porque venían de sectores económicos en donde efectivamente el derecho a la educación y la garantización de una educación de calidad no existía. Habían escuelas que se estaban cayendo, habían liceos que se estaban desarmando. A día de hoy, el Liceo Javiera Carrera, que no es como el Instituto Nacional, que está completamente destrozado o lo que sea, no tenía acceso a baños. Yo tengo compañeras del Liceo Javiera Carrera que no tenían baños de calidad, siendo que eran liceos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Espérate, En el sentido, la demanda tú me dijiste que no era para todos. O sea, no era educación. Se habla para la gente todos. que no la puede tener. Yo nunca vi una demanda así, que era para los que no podían pagar la educación, porque eso estamos todos de acuerdo. Pero qué raro, mira, tú me informaste de algo que yo no tenía la menor idea. Bueno, es así. Y por eso mismo los estudiantes que estaban en 2011, a excepción de los que ahora están en el Frente Amplio, que están en otro sector del término político, avanzaron en este momento, en esta movilización social, a hablar de diferentes otros conceptos. Por eso vemos que la mayoría de las marchas de No Más AFP, las cuales tuvieron 700.000 personas, el apoyo al colegio de profesores, fueron concurridos mayoritariamente por estudiantes también. En la práctica no hay una falta de empatía, sino que hay una empatía que se accionó. Para informarme bien. Tú dices que el 2011 la gente, la mayoría estaba pidiendo, por ejemplo, que el 60% más pobre tuviese educación gratuita. Y no todos. No sé si 60% más pobre, pero si lo vemos... Tú dices en que no términos era para numéricos, todos, no era educación gratuita, se estaba universal hablando y de pública. educación gratuita, pública y de calidad, para todos, en el ¿cierto? entendido que había una gran cantidad de personas en Chile Sí, que pero no podían acceder ¿era para todos a la educación. o no? ¿Era para todos o no? Para toda la persona que no podía pagarla No, efectivamente. eso lo pusiste tú. Y te agradezco que tú lo pongas, porque eres una persona consciente, que me gusta lo que dices, pero es que eso no estuvo presente para nada.
Era para todo. Y el compromiso de Michelle Bachelet fue llegar al 100% de la gratuidad, no otra cosa. Yo creo que hay una diferencia entre lo que se haya tomado una medida populista, que en eso puede que estemos de acuerdo, a lo que se pedía realmente dentro Oye, de las pero si movilizaciones. lo que se pedía era eso. Yo, primera vez que alguien me cuenta que no era eso. Porque entonces no estaríamos todos de acuerdo, perfecto. Hasta Piñera te aplaudiría, todos te dirían, pero por supuesto, 60, hasta 70% te diría Sebastián Piñera. Ningún problema. Estamos todos de acuerdo. Pero estábamos hablando de ese sector que sí puede pagar. Esa es la cuestión. Y cuando se pide también para ellos, se deja de pedir para otros. Entonces es egoísmo, entonces es inequidad. Y hay que decirlo claramente. Fue un movimiento que se llevó a dejar por una ideología. En el fondo querían estatalizar la educación. Ese es el cuento de fondo. No, claro. Bueno, yo creo que ya llegamos al tiempo límite y ustedes van a despedamos poder con un seguir. fuerte aplauso, Mauricio. Muchas gracias. You